Bueno, siguiendo con la pregunta 6, acá el término es bastante simple, nos van a solamente pedir asignar un- una categoría a un monto de venta determinado. Para eso vamos a ocupar una función sí, la cual nos va a servir para la asignación. Como vamos a ver acá, como son varias peticiones las que nos piden, vamos a ocupar más de una. Esto sería mucho más práctico, ocupar más de una función sí, porque son más. Por ejemplo, si que fueran solamente dos, como el término que está en medio, entre 300 y 700 millones, ahí se ocuparía solamente una, pero como se le agregan las otras dos, le voy a añadir otra. Acá en la explicación, más o menos, eh, se puede ver como yo lo que hice fue aplicar una función sí, aplicar un término, por ejemplo este, que es el J8, de que si J8 es menor a 300 millones, se le va a adjuntar el término verdadero, que sería, yo lo reemplacé por un término básico. Y en cualquier otro caso va a ser un término falso. La diferencia está en que en vez de poner un valor falso, yo puse el valor de otra función sí. Dentro de esa función sí, también se va a aplicar otro verdadero y otro falso. Entonces ahí yo voy a poder adentrar todos los términos y las asignaciones que yo quiero. En este término, que es considerado el falso según la primera función, voy a aplicar dos peticiones. La primera es que si los términos de compra de monto de venta son mayores a 700 millones, va a tomar el término de platino. Y si el término es menor a 700 millones, va a tomar el término de premium. Eso es bastante simple en realidad. Y la gracia de poder aplicar una fórmula dentro de otra implica de que va a existir directamente una condición en una condición como en un rango, el cual me refiero al término premium, porque si que es menor a 700 millones va a ser premium, pero solamente puede llegar hasta los 300 millones, porque si que baja los 300 millones se va a convertir en básico, y esta es nuestra proposición inicial. Entonces ahí estaría listo, una vez que ponemos la fórmula acá, lo podemos proyectar hacia abajo, y nos van a dar todos los datos enseguida. Cuando pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente pregunta, a la pregunta número 7 de filtro avanzado, donde nos van a pedir que pongamos todas las ventas que salieron del puerto de San Antonio, que provenían de la planta San Fernando, eh, y que la fruta fuese pera. Todos esos términos que escogí son solamente términos unidos por un i. Por lo tanto, al momento de hacer una tabla de criterios, que ya está hecha, está acá, que tienen simplemente los términos que se nos pidieron, el puerto de salida, San Antonio, el puerto de San Fernando y además la fruta que nos piden que serían las peras. Acá hay un dato a acotar que todos estos datos son parte de un conjunto I, donde el puerto de San Antonio, donde por ejemplo acá nos van a pedir que sea del puerto de San Antonio y que provengan de la planta de San Fernando, y además que la fruta fuese pera. Y acá, sin embargo, existe un U, donde dicen que obtener aquella venta proveniente de Chimbarongo y que vendan nectarines. Entonces, bueno, en realidad como que lo puse en una fila más abajo porque el U, que es prácticamente un no, en el momento de hacer tablas de criterios se va a ocupar hacia abajo. Hacia abajo va a indicar el término O y hacia el lado I. Entonces ahí ya tendríamos la tabla que nos indicaría todo más o menos los términos. Acá en San Antonio no puse ni un término porque no es necesario, porque en nuestras exportaciones acá en ningún momento nos dicen que las ventas provenientes de Chimbarongo y de que las frutas sean nectarines deban venir de San Antonio, pueden venir de cualquiera. Y esto lo podemos ver acá más abajo en todos los productos que pueden variar. Pueden variar dado que la petición acá no tiene que ver de San Antonio en específico. Y bueno, al momento de hacer una tabla, que me sirve para explicación de toda la otra tabla en realidad, el proceso para hacer un filtro avanzado es bastante simple, solamente vamos a agarrar un rango de la lista, que va a ser las exportaciones que tengo acá, que es todo esto. Una vez que tengamos todo ese rango, vamos a buscar el criterio, y este es mi rango de criterio, o sea, estos van a ser los límites que yo le voy a poner al rango para filtrar.
cualquier elemento que no sea considerado en esto no va a ser mostrado en mi nueva tabla. El elemento que no está mostrado en mi rango de criterio. Y bajo eso, una vez que lo tengamos, vamos a copiar a otro lugar y vamos a copiar y ponemos donde nosotros queramos copiar en realidad. Acá yo si que hubiera hecho clic acá en productor, hubiera salido toda esta tabla. Obviamente no lo voy a hacer porque bueno, se va a sobreponer y va a quedar todo desordenado, pero se explica que yo hago clic en una casilla y se va a proyectar toda la nueva tabla. Bueno, continuando, en la pregunta 8 nos van a pedir varias peticiones de filtro. Entre ellas está para partir que tiene que ser la venta realizada tiene que ser entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Y eso va a ser una regla general, y eso es muy importante, después lo voy a explicar un poco. Además que el destino sea Asia o Europa, el O es muy importante, y además que un monto total sea entre 100 millones y 435 millones, ambos términos incluidos. Acá lo podemos ver mucho mejor en la tabla que había creado, la cual, acá está más o menos. Había dicho que el término genérico, las fechas, era importante porque las fechas van a ser para cualquier término que se aplicó después. Va a ser sea para Asia o sea para Europa, porque lo mencionaba al comienzo y adjuntó toda la otra información, exactamente igual que el monto de venta. Nunca nos especifican de que el monto de venta tiene que ser específicamente para Asia o para Europa, entonces se asume que puede ser un término genérico. Acá pusimos que en nuestra primera columna, digo, en nuestra primera fila, van a ser puros términos ahí, como mencioné anteriormente, entonces, en palabras simples, lo que nos está pidiendo esta primera fila es que tiene que ser todos los datos de venta entre esas dos fechas, tienen que ser de Asia y además tienen que estar entre los 100 millones y los 435 millones. Ambos incluidos, entonces debemos poner un signo mayor o menor y un signo igual. Exactamente lo mismo para Asia, y ahí teníamos nuestra tabla más o menos hecha, porque hacemos todo el mismo proceso que habíamos hecho de avanzadas, de rango de criterios, seleccionamos todo ese rango, después vamos al rango de lista, exportaciones, y en el momento de copiar, nos vamos a encontrar con solamente eso. Como podemos ver, Asia no tiene ni un componente con las fechas o el monto al mismo tiempo, entonces solamente nos pudieron dar dos cifras, eh, dos productos en realidad, el cual ahí están mencionados, que son los de Europa. En las fechas podemos ver que están ahí el 22 de enero y el 28 de enero, y ahí estaría listo nuestro siguiente punto. Cabe mencionar de que el hecho de que la fecha acá esté como todos Touch 15 es netamente porque mi Excel está con idioma inglés y en Estados Unidos se ocupa otra notación donde el mes va antes del día. Entonces por eso sale esa fecha. Entonces por eso podemos ver de que está así. Bueno, pasando al siguiente y el último punto de las exportaciones de filtro avanzado, acá nos están pidiendo para partir, a ver, nos están pidiendo que el tipo de embalaje, como podemos ver acá, que el tipo de embalaje sea beans y que fueran transportadas y que los productos fueran transportados por Friomontes o por Transfruta. Acá nuevamente el término beans es un término genérico, ya que no especifica que tiene que ser por alguno de las dos en específico, sino un término para las dos, lo cual se puede ver claramente acá puesto, ya que el término beans corre para Friomontes o el término beans corre para Transfruta. Eh, Como lo acabo de decir, el término fins y el frío montes es una característica que se va a aplicar, o el término fins y el transfruta va a ser otro también a aplicar. Es muy importante mencionar el o, porque son van a ser dos términos distintos. Uno va a ser el fins con frío montes y el otro más o menos por separado, por decirlo así, que en realidad la definición del o, por eso está una fila más abajo. Y una vez que encontramos eso, nos van a dar esta nueva tabla. Hay un dato a mencionar que lo omití, que es muy importante, es el hecho que acá me piden que obtenga únicamente los datos de la columna de productor, mercado destino, puerto salida. Y bueno, y además indirectamente me piden que tiene que seguir el tipo de embalaje y que fueron transportadas por Frío Montes o por Transfruta.
O sea, el transporte y el embalaje es importante, por eso también lo puse acá. Eh, lo que yo hice fue que había seleccionado toda la tabla y después, una vez que estaba hasta acá, en un comienzo la tabla llegaba hasta más lejos, y lo que hice en realidad fue simplemente quitarle las filas que no me, digo, las columnas que no me pedían en las instrucciones. Para ejemplificarlo simplemente, lo que hice fue marcar una columna, asumiendo que no era necesaria, poner eliminar, y listo, y ahí está eliminada. Y solamente eliminé la otra. Ahí lo volví para que vuelva a estar la tabla completa, y eso sería todo. Bueno, cabe mencionar que el ítem anterior y este lo hice con la misma metodología de filtros avanzados, seleccionando esta tabla, por ejemplo, o esta tabla de criterio, dependiendo de la tabla a filtrar. Las exportaciones son todos estos datos de acá, que son el rango de la lista, y bueno, el copiar cumple exactamente la misma premisa, que era simplemente agarrar un punto, y de ese punto se va a copiar la tabla hacia abajo. Eso respecto a los filtros avanzados, los tres ítems y a la primera página de exportación.